El pitido rítmico del monitor cardíaco fue lo primero que perforó la densa niebla de mi conciencia, seguido inmediatamente por el olor inconfundible a antiséptico y miedo que impregna las salas de urgencias. Al abrir los ojos, la luz fluorescente me lastimó las retinas, pero no tanto como la expresión sombría del doctor Beltrán Valladares, quien estaba de pie junto a mi cama con los brazos cruzados y una tensión palpable en la mandíbula. No había compasión en su mirada, sino una furia contenida que no estaba dirigida a mí, sino a lo que sostenía en su mano derecha, mi teléfono celular con la pantalla estrellada. Alrededor de nosotros, el caos habitual de la sala de recuperación parecía detenerse. 2 enfermeras bajaron la mirada fingiendo revisar expedientes, incapaces de sostener el peso de la vergüenza ajena que estaba a punto de inundar la habitación estéril. El doctor Beltrán, un hombre de 50 años que había visto lo peor de la humanidad en esa sala de traumas, suspiró con pesadez antes de acercar el dispositivo a mi oído sin decir una sola palabra, como si necesitara que yo fuera testigo de la atrocidad antes de explicarme mi cuadro clínico. Presionó el botón de reproducción con un dedo tembloroso por la indignación. La voz de mi hijo Adrián surgió del altavoz, distorsionada pero inconfundiblemente clara, con ese tono de impaciencia que solía usar cuando yo le pedía ayuda con algo doméstico, mezclado con el ruido de fondo de copas tintineando y música de violines en mi teomzirazuá vivo. La grabación marcaba las 7:45 p.m., apenas 30 minutos después de que mi cuerpo fuera sacado de los hierros retorcidos de mi viejo sedán. «Mira, doctor, seamos prácticos. Ahora mismo estoy partiendo el pastel de doña Marcela, y hay gente muy importante aquí». La voz de Adrián resonó con una frialdad que heló mi sangre más rápido que el suero intravenoso. «No puedo salir corriendo solo porque mi madre tuvo un descuido al volante. Si se muere, avísame después, pero no me llames ahora para arruinar el ambiente de la fiesta con tragedias que pueden esperar a mañana. Es la fiesta de mi suegra, por Dios, ten un poco de criterio social». El audio terminó con el sonido seco de la llamada cortada abruptamente, dejando un silencio sepulcral en la sala, solo roto por el pitido acelerado de mi propio corazón, que se negaba a detenerse a pesar del rechazo. Sentí como una lágrima solitaria y fría recorría mi sien hasta perderse en la almohada, pero no era una lágrima de tristeza, sino la destilación física de una decepción que había estado fermentando durante años y que ahora finalmente se desbordaba. El dolor de mis costillas fracturadas y la pierna enyesada pasó a un segundo plano. Lo que realmente dolía era la certeza matemática de mi irrelevancia para el hombre, al que le había dedicado 30 años de sacrificios ininterrumpidos. Adrián prefería sostener una copa de champán en la mansión de su suegra rica, doña Marcela, antes que sostener la mano de su madre moribunda. En mí su cálculo mental, yo era un pasivo, un estorbo que restaba valor a su estatus, mientras que su suegra representaba el activo social que él desesperadamente quería heredar. Con un esfuerzo sobrehumano que hizo crujir mis vendajes, giré la cabeza hacia el doctor Beltrán, ignorando el dolor punzante en mi cuello cervical. Mi voz salió rota, áspera como lija, pero cargada de una claridad mental que sorprendió incluso al médico. «Él no sabe lo que había en mi bolso, ¿verdad, doctor?», susurré, mis ojos clavados en los suyos. El médico negó lentamente con la cabeza, una sonrisa triste y cómplice comenzando a formarse en sus labios. Él entendía la implicación. Adrián había asumido que yo era la misma viuda pensionada de siempre, la que conducía un auto del 2010 y contaba las monedas para el supermercado, ignorando completamente el giro del destino que había ocurrido esa misma mañana. El doctor Beltrán se agachó y sacó de un cajón metálico bajo la cama un objeto que cambiaría la narrativa de mi vida y la de mi ingrato hijo para siempre. Una carpeta de cuero marrón, manchada con mi propia sangre seca, en una de las esquinas. La colocó sobre mi pecho con la reverencia de quien entrega un arma cargada. Dentro de esa carpeta no había facturas médicas ni deudas, como Adrián seguramente temía. Allí descansaba, intacto y certificado, el resultado de la venta de los terrenos industriales que mi difunto esposo había comprado hace 40 años por centavos y que hoy
gracias a la expansión de la zona, logística, valían una fortuna obscena. Adrián no tenía idea de que su madre, la inútil, ahora valía más que toda la fiesta de su suegra. Acaricié la textura rugosa del cuero manchado, sintiendo el grosor del papel en su interior. $4,5 millones. Ese era el precio de mi libertad y, irónicamente, el precio que Adrián acababa de perder por una rebanada de pastel y la aprobación de una vieja aristócrata que lo despreciaba en secreto. Las enfermeras al fondo seguían fingiendo no escuchar, pero podía ver cómo intercambiaban miradas de asombro ante mi extraña calma. No hubo gritos ni lamentos de madre abnegada. En ese momento, la Eloísa que perdonaba todo murió en esa cama de hospital y nació una mujer dispuesta a enseñar una lección definitiva. Si Adrián quería que le avisaran después de mi muerte, yo le daría exactamente eso, la muerte de la madre proveedora que él conocía. «Doctor», dije, mi voz ganando una firmeza acero, «necesito que me haga un favor personal y éticamente cuestionable. Si mi hijo llama de nuevo, o si se digna a aparecer cuando se acabe el licor en la fiesta de doña Marcela, quiero que le diga que estoy en estado crítico, posiblemente en coma, que no hay garantías de nada». El doctor Beltrán asintió, comprendiendo inmediatamente el juego. Él había escuchado la grabación. Él sabía que la justicia poética era el único tratamiento viable para este tipo de herida. Adrián creía tener el control porque yo estaba postrada, pero no sabía que la verdadera parálisis iba a ser la suya cuando descubriera lo que había perdido por su codicia y su falta de corazón. Miré hacia el techo blanco, visualizando la escena en la mansión de los Rojas. Adrián sonriendo, brindando, adulando a Camila y a su madre, pensando que se había librado de una noche tediosa en el hospital. No sabía que cada minuto que pasaba allí, riendo, era un clavo más en el ataúd de su herencia. La carpeta sobre mi pecho pesaba, pero era un peso agradable, el peso del poder. Cerré los ojos, no para dormir, sino para empezar a trazar, con la precisión de la costurera que fui, cada puntada de mi plan. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, pero mi venganza no sería solo fría, sería millonaria, calculada y, sobre todo, pública, muy pública. Mientras el efecto de los analgésicos comenzaba a estabilizar el dolor agudo en mis costillas, mi mente, paradójicamente lúcida, viajó hacia mis manos. Las miré allí, descansando sobre la sábana áspera del hospital, con los nudillos deformados por una artritis que no era producto de la edad, sino del sacrificio. Esas manos habían contado centavos durante décadas para construir el pedestal sobre el cual Adrián estaba ahora parado, brindando con champán francés. La ironía era tan amarga como la bilis. Él celebraba su estatus en una fiesta exclusiva, ignorando que cada escalón que subió fue pagado con mis noches sin dormir, con mi vista cansada y con el dolor crónico que ahora palpitaba en mis articulaciones al ritmo del monitor cardíaco. Cerré los ojos y el olor a éter del hospital se transformó en el olor a aceite de máquina y tela barata de hace 20 años. Era el año 2004. Adrián acababa de ser aceptado en la Universidad Iberoamericana, una de las más costosas del país. Recuerdo el orgullo que sentí, pero también el terror frío que me recorrió al ver la matrícula semestral. $15,000 al año. Una cifra imposible para una viuda costurera. Sin embargo, no dudé. Esa noche, y todas las noches, durante los siguientes 5 años, mi jornada laboral no terminaba a las 6 de la tarde. Empezaba un segundo turno clandestino en el pequeño taller que improvisé en la sala, aceptando maquila urgente de fábricas que pagaban una miseria por volumen. Recuerdo claramente el sonido monótono de la aguja perforando la tela a las 4:00 de la madrugada, una percusión constante que se convirtió en la banda sonora de mi vida. Cosía hasta que mis dedos se entumecían y mis ojos ardían como si tuvieran arena. Todo para que Adrián pudiera llevar la ropa de marca adecuada y no se sintiera menos que sus compañeros ricos. Calculé mentalmente. Debí haber cosido más de 3,000 dobladillos y 5,000 botones solo para pagar sus libros y materiales de arquitectura en el primer año. Él nunca vio esas madrugadas.
Para cuando se despertaba a las 10:00 am para ir a clase, yo ya había limpiado los retazos de tela y tenía el desayuno listo y caliente sobre la mesa, ocultando mis ojeras con maquillaje barato. El día de su graduación, busqué un momento de reconocimiento, un simple «gracias, mamá», que validara las varices en mis piernas y la cuenta de ahorros vacía. Pero Adrián estaba demasiado ocupado tomándose fotos con sus amigos de apellido compuesto. Cuando intenté abrazarlo, se tensó visiblemente, preocupado de que mi vestido, confeccionado por mí misma y seguramente pasado de moda, desentonara en las fotos grupales. «Mamá, por favor, no seas intensa», me susurró entre dientes mientras me apartaba suavemente para saludar al padre de un amigo, un empresario inmobiliario. Ese día aprendí que mi sacrificio era invisible para él, una obligación que yo debía cumplir en silencio para no estorbar su ascenso social. La escena cambió en mi memoria, saltando 15 años en el tiempo, hacia un recuerdo más doloroso por su cercanía. Hace 5 años, cuando Adrián conoció a Camila. Él quería impresionarla comprando un departamento en Polanco, una zona donde el metro cuadrado cotiza en $, y el aire huele a pretensión. Encontró un piso de 120 metros cuadrados que costaba una fortuna, pero le faltaba el enganche. Vino a mí con esa cara de niño desvalido que sabe manipular, jurando que era una inversión familiar. Sin decirle nada fui a mi habitación y saqué la caja de seguridad que guardaba debajo del armario. Allí estaba lo único de valor que me quedaba, mis joyas de boda y las pocas piezas de oro que mi madre me había heredado. Vendí todo, el anillo de diamantes de mi esposo, los aretes de perlas cultivadas, la cadena de oro de 24 quilates. El tasador me dio $45,000 en efectivo, una fracción de su valor sentimental, pero suficiente para cubrir el enganche que el banco le exigía a mi hijo. Le entregué el dinero en un sobre manila, temblando. «Es un préstamo, mamá, te lo juro. En cuanto mi despacho despegue, te devolveré hasta el último centavo con intereses», me prometió con lágrimas en los ojos, que ahora sé que eran falsas. Han pasado 5 años, y no solo no he recibido un solo dólar de vuelta, sino que Adrián actúa como si ese dinero hubiera aparecido por generación espontánea, borrando convenientemente el origen de su patrimonio. Lo peor no fue la pérdida financiera, sino la humillación que siguió. Cuando visité el departamento por primera vez, Camila me miró como si yo fuera una mancha en su inmaculada alfombra beige. «Adrián, dile a tu madre que se quite los zapatos. Acaban de pulir el piso», dijo ella sin siquiera saludarme. Me senté en una esquina del sofá de diseñador italiano, con miedo a tocar algo, mientras ellos hablaban de sus viajes a Europa y de las reformas de $20,000 que planeaban para la cocina. Mi dinero estaba en esas paredes, en ese piso que no podía pisar, y sin embargo, yo era tratada como una visita incómoda que no encajaba en la estética minimalista de sus vidas perfectas. El recuerdo más fresco, el que ardía más que mis heridas físicas, era de esa misma mañana, apenas unas horas antes del accidente. Adrián me había llamado a las 8:00 am, no para saludarme, sino para exigirme que cuidara a sus hijos el fin de semana, porque él y Camila tenían la fiesta de doña Marcela. Cuando le dije que no podía, que tenía un compromiso importante, la firma de la venta de los terrenos, estalló. «¿Qué compromiso puedes tener tú, mamá? ¿Ver telenovelas?», me gritó por el teléfono. «Eres una egoísta inútil. Nunca nos ayudas en nada. Camila tiene razón. Solo piensas en ti misma». Sus palabras se clavaron en mi pecho como dagas. «Egoísta». Yo, que había hipotecado mi vida, mi salud y mi futuro para que él fuera alguien. Inútil. Yo, que en ese preciso momento llevaba en mi bolso un precontrato que valía más que toda la carrera mediocre de arquitecto que él había construido sobre mis hombros. Intenté explicarle, decirle que estaba a punto de cerrar un negocio que beneficiaría a todos, pero no me dejó hablar. «No me vengas con excusas de vieja senil. Si no vas a ayudar, mejor. Ni me llames». Y colgó. Me dejó temblando, con las lágrimas nublando mi vista mientras subía a mi viejo auto para dirigirme a la notaría, distraída por el dolor emocional.
lo que seguramente provocó que no viera ese camión en el cruce. Ahora, acostada en esta cama, repasaba la cronología de los hechos con una frialdad nueva. Durante 20 años fui la fuente inagotable de recursos, la red de seguridad que amortiguaba sus caídas, el banco a fondo perdido. Adrián había construido su vida sobre la certeza de que yo siempre estaría allí para dar más, sin pedir nada a cambio. Había normalizado mi sacrificio hasta convertirlo en un derecho adquirido. La deuda emocional que él tenía conmigo era impagable, pero la deuda financiera, esa sí tenía un número, y era mucho mayor que los 4,5 millones que ahora descansaban en la carpeta sobre mi pecho. Miré el reloj de pared del hospital. Eran las 8:30 p.m. La fiesta de doña Marcela debía estar en su apogeo. Adrián estaría riendo, bebiendo, quizás contando la anécdota de su madre difícil para ganar simpatía entre los invitados. No tenía idea de que la vieja senil no solo había sobrevivido al accidente, sino que había sobrevivido a la ceguera del amor maternal. La firma en la notaría se había concretado minutos antes del choque. El cheque estaba emitido, válido y a mi nombre. El destino había querido que el accidente ocurriera con el cheque ya en mi poder, convirtiendo ese papel en el secreto más explosivo de la ciudad. El doctor Beltrán volvió a tratar de entrar en la White habitación, sacándome de mis pensamientos. Traía un vaso de agua con una pajita y me miró con una interrogante silenciosa. Yo ya no sentía la necesidad de llorar por el pasado. Esos recuerdos de la máquina de coser, de las joyas vendidas y de los insultos telefónicos ya no eran fuentes de dolor, sino combustible. Eran la evidencia que necesitaba para justificar lo que estaba a punto de hacer. Bebí un sorbo de agua y sentí cómo la frescura bajaba por mi garganta, limpiando los restos de la Eloísa sumisa. ¿Está listo, doctor?, pregunté. Él asintió. Era hora de dejar de ser la víctima de mi propia historia y empezar a ser la autora del destino de mi hijo. Esperé a que la enfermera del turno nocturno saliera de la habitación tras cambiar mi suero para volver a abrir la carpeta de cuero con manos temblorosas. Esta vez, no por el dolor, sino por la adrenalina pura. La luz tenue de la lámpara de lectura iluminaba la mancha oscura de mi propia sangre en la esquina inferior del cuero. Un recordatorio visceral de que casi muero antes de saber lo que se sentía tener poder. Deslicé el cierre metálico con cuidado, sintiendo el frío del metal contra mis yemas entumecidas. Dentro, protegido por una funda de plástico transparente, estaba el documento que había guardado con tanto celo en mi bolso apenas unos segundos antes del impacto. No era solo un papel, era la llave maestra que abría una puerta que Adrián creía cerrada con candado y tirada al fondo del mar. Mi independencia financiera absoluta. Extraje el cheque de gerencia con una reverencia casi religiosa, alisando los bordes sobre la sábana blanca del hospital. El logotipo del banco brillaba con un holograma de seguridad, pero lo que hipnotizaba era la cifra impresa en el centro, nítida y definitiva. 4.500.000 tonneser USD, $4,5 millones. Leí la cantidad una y otra vez, asegurándome de que los analgésicos no estuvieran provocándome alucinaciones. La fecha de emisión era de esa misma mañana, a las 11:30 a.m., firmada por el gerente de la sucursal bancaria y notariada debidamente. Ese papel representaba la venta de los terrenos industriales en la zona norte, esos pedazos de tierra árida que mi esposo compró hace décadas y que todos, incluido Adrián, habían despreciado como basura fiscal que solo generaba impuestos prediales. La implicación práctica de ese cheque me golpeó con la fuerza de una revelación divina. Adrián no solo me había abandonado en una sala de urgencias, había abandonado a la mujer más rica que conocería en su vida. Si él hubiera llegado al hospital, si hubiera revisado mis pertenencias con preocupación genuina, en lugar de con fastidio, habría encontrado esto. Pero su arrogancia lo había cegado. Ahora, ese dinero era mi secreto, un arma cargada que descansaba sobre mi pecho. Entendí que si Adrián descubría la existencia de este cheque antes de que yo pudiera asegurarlo legalmente, intentaría incapacitarme judicialmente, alegando demencia senil, para tomar el control como mi tutor legal. Tenía que esconderlo. No podía estar allí. Con un esfuerzo que me costó un gemido de dolor, me incliné hacia el lado de la cama
y busqué el forro interior de mi maleta de ropa, esa vieja maleta que la enfermera había guardado en el armario. Deslicé el cheque dentro de un bolsillo secreto que yo misma había cosido años atrás para esconder dinero de emergencia, un hábito de mis tiempos de escasez. Lo cerré con un imperdible, asegurándome de que fuera invisible al tacto superficial. Mi corazón latía desbocado. Acababa de esconder una fortuna a metros de donde mi hijo seguramente vendría a husmear. La pregunta no era si vendría, sino cuándo, y qué máscara usaría para ocultar su decepción por encontrarme viva. La respuesta llegó a la mañana siguiente, a las 9:15 a.m. La puerta se abrió y entró Adrián. Su aspecto era deplorable. Traía la misma ropa de la noche anterior, la camisa de lino arrugada y una mancha de vino en el puño, y apestaba a una mezcla rancia de alcohol caro y tabaco. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no por el llanto, sino por la resaca. Se acercó a la cama con una lentitud teatral, componiendo una expresión de angustia que habría convencido a cualquiera que no fuera su madre. «¿Mamá? Dios mío, qué susto nos diste», dijo, pero no me tocó. Se quedó a una distancia segura, como si mi condición fuera contagiosa, mirando de reojo los monitores médicos buscando alguna señal que confirmara mi gravedad. «Adrián», susurré manteniendo los ojos entrecerrados para fingir debilidad extrema. «Pensé que no vendrías. El doctor dijo que llamaste». Dejé la frase en el aire, esperando ver cómo tejía su mentira. Él se aclaró la garganta, nervioso. «Sí, llamé 1000 veces, pero la señal en la casa de doña Marcela es pésima. Estaba desesperado, mamá. No sabes la noche que pasé». La facilidad con la que la mentira rodó por su lengua me revolvió el estómago más que el trauma craneal. Se sentó en la silla de visitas y sacó su teléfono celular de última generación, colocándolo sobre la mesa auxiliar, justo al lado de mi mano. «Voy a buscar al doctor. Necesito que me explique bien qué está pasando. ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí?», dijo, levantándose bruscamente. Su ansiedad por saber cuánto tiempo no sonaba a preocupación por mi recuperación, sino a cálculo de logística. Salió de la habitación dejando la puerta entreabierta y, en su descuido producto de la resaca, cometió un error fatal. Dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa, con la pantalla iluminada. Segundos después, el dispositivo vibró con una notificación entrante. El nombre en la pantalla destelló: «Camila, esposa». Giré la cabeza con dolor y mis ojos se enfocaron en la vista previa del mensaje de WhatsApp que brillaba en la pantalla OLED. El texto era tan claro y brutal que sentí como si me hubieran abofeteado físicamente. «La vieja no dura la noche. Ve buscando comprador para sus muebles antes de que doña Marcela pregunte si vamos a tener que pagar el funeral. Necesitamos liquidez ya». Leí las palabras 2 veces. «La vieja. Comprador para sus muebles». No solo me estaban enterrando antes de tiempo, estaban desmantelando mi vida, vendiendo mis recuerdos, mi sofá, mi comedor, todo para mantener su farsa de estatus frente a esa mujer, doña Marcela. Una furia fría, desconocida para mí hasta ese momento, inundó mis venas, dándome una fuerza repentina. Con mi mano sana, alcancé mi propio teléfono, que el doctor Beltrán había dejado cargando en la mesa, y con dedos temblorosos pero precisos, tomé una fotografía de la pantalla del celular de Adrián. El enfoque fue perfecto. Se leía claramente el remitente, el mensaje y la hora. 9:22 a.m. Esa imagen era la segunda prueba tangible. Ya no eran solo suposiciones de una madre sentida, era evidencia documental de su rapiña. Guardé la foto y envié una copia a la nube inmediatamente. Dejé mi teléfono en su lugar justo cuando escuché los pasos de Adrián regresando por el pasillo. Adrián entró negando con la cabeza, frustrado. «No encuentro al médico titular. Puros residentes inútiles», refunfuñó, tomando su celular rápidamente y guardándolo en el bolsillo sin notar que había sido leído. Me miró una última vez, con impaciencia. «Tengo que irme a cambiar, mamá. Camila está muy preocupada también, pero tiene que llevar a los niños al club. Vendré más tarde». Salió sin despedirse, sin un beso, sin un «te quiero». Apenas la puerta se cerró, el doctor Beltrán salió del baño de la habitación, donde había estado escuchando todo.
Su rostro estaba pálido de indignación. Lo escuché todo, Eloísa, y vi el mensaje cuando entraste a tomar la foto, dijo el médico, acercándose a la cama para revisar mis signos vitales, que se habían disparado por la ira. Ese hombre es un depredador, pero tengo algo más para ti, algo que necesitas tener en tu arsenal si vas a seguir con este plan. Sacó su propio teléfono y abrió una aplicación de grabadora de voz. Era el archivo original de la llamada de anoche. Te lo voy a enviar ahora mismo. Guárdalo en un lugar seguro, no solo en tu teléfono. Recibí el archivo de audio vía Bluetooth segundos después. Lo abrí y miré los metadatos del archivo. Duración, 45 segundos. Hora, 19:48. Pero lo que me llamó la atención fue el registro de llamadas entrantes que el doctor Beltrán me mostró en su pantalla. Había llamado a Adrián 3 veces antes de que contestara. Dejó sonar el teléfono 30 segundos cada vez antes de enviarme al buzón, Eloísa. Solo contestó a la cuarta vez porque pensó que era algún servicio de catering de la fiesta que se había equivocado de número, explicó el doctor con amargura. Esa precisión numérica, 30 segundos de espera deliberada, dolía más que cualquier insulto. Yo no valía ni medio minuto de su atención en medio de su celebración. «Hay algo más», dijo el doctor Beltrán, dudando por un momento si debía mostrarme la siguiente evidencia. Pedí al jefe de seguridad del hospital las grabaciones del vestíbulo de esta mañana. Adrián llegó hace 20 minutos, pero no subió directamente aquí. El médico colocó una tablet sobre mis piernas y presionó play en un archivo de video granulado, con fecha y hora estampadas en la esquina superior derecha. El video de seguridad mostraba el vestíbulo del hospital a las 8:55 am. Se veía a Adrián entrando, con gafas de sol oscuras a pesar de estar en interiores. Se acercó al mostrador de recepción, pero no con la urgencia de un hijo, preocupado. Se le veía recargado sobre el mostrador, tamborileando los dedos con impaciencia, coqueteando brevemente con una enfermera joven que pasaba, sonriendo con esa sonrisa ensayada que usaba para conseguir descuentos. La imagen carecía de audio, pero sus gestos corporales gritaban arrogancia y despreocupación. No había hombros caídos, ni rostro desencajado. «Mira lo que hace ahora», señaló el doctor Beltrán. En el video, Adrián sacaba una carpeta de su maletín y se la mostraba a las muetersienas, recepcionista, señalando un documento específico. La recepcionista negaba con la cabeza y señalaba hacia los elevadores. «Le pregunté a la chica de recepción qué quería tu hijo», dijo el doctor con voz grave. «No preguntó en qué habitación estabas. Preguntó dónde se tramitaban los certificados de defunción y si se podían adelantar los trámites administrativos para agilizar el traslado, porque tenía un viaje programado». Sentí un vacío en el estómago al ver a mi hijo en la pantalla, gesticulando, con molestia porque no le daban el certificado de mi muerte anticipada. Estaba allí, vivo, respirando, planeando mi logística funeraria como si fuera un trámite burocrático molesto que le impedía irse de vacaciones. Esa era la cuarta prueba, y quizás la más devastadora. El video confirmaba que para él yo ya estaba muerta. Mi corazón latiendo en la habitación 304 era solo un error administrativo que él esperaba corregir pronto. La frialdad de su cálculo era absoluta. Quería el certificado para desbloquear cuentas bancarias y seguros antes de que el cuerpo se enfriara. «Necesito un abogado, Beltrán. Ahora mismo», dije apartando la tablet con asco. «No uno de oficio. Necesito a Héctor Alvarado. Él redactó el testamento de mi esposo y es el único que sabe de los terrenos. Adrián cree que Héctor se retiró, pero sé que sigue activo». El médico asintió y me pasó mi teléfono nuevamente. Marqué el número de memoria, un número que no había usado en años, pero que ahora era mi línea directa de defensa. Héctor contestó al segundo tono, con su voz grave y profesional. «¿Eloísa? Me enteré del accidente. Estaba a punto de llamar a los hospitales». Su voz denotaba preocupación real. Lo corté suavemente. «Estoy viva, Héctor, pero necesito que vengas. Y necesito que traigas un documento redactado urgentemente. Una revocación total de poder». Le expliqué en 2 minutos la situación. El cheque, la actitud de Adrián, los mensajes. Escuché el silencio atónito de Héctor al otro lado de la línea.
seguido por el sonido frenético de teclas siendo golpeadas. Voy para allá. Redactaré una revocación de mandato notarial con efectos inmediatos. Bloquearemos cualquier acceso que Adrián tenga a tus cuentas actuales, por mínimas que sean. 1 hora después, Héctor Alvarado entró en la habitación con un maletín de cuero y una impresora portátil. No perdimos tiempo en saludos sentimentales. Me extendió 3 copias de un documento legal denso, titulado, en negritas, Revocación de Poder General, para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. Ese documento anulaba un poder que yo le había firmado a Adrián hace 10 años, por si acaso, cuando me operaron de la vesícula. Un poder que él podría usar ahora para vaciar mis cuentas de pensión o vender mi casa mientras yo estaba incapacitada. Con tu firma aquí, Eloísa, Adrián queda legalmente manco, dijo Héctor, ofreciéndome una pluma fuente de tinta negra indeleble. A partir de este segundo, si él firma algo en tu nombre, comete fraude penal federal. Y tengo los contactos para notificar a la comisión bancaria hoy mismo. Sostuve la pluma, sintiendo su peso. Firmar ese papel era declarar la guerra. Era aceptar que mi hijo era mi enemigo. Recordé el video de seguridad, la sonrisa coqueta mientras pedía mi acta de defunción. La duda se disipó. Estampé mi firma con trazos firmes y angulosos, diferentes a la letra temblorosa de una anciana débil. Héctor selló el documento con un golpe seco que resonó como un disparo. En la habitación silenciosa. «Está hecho», dijo guardando las copias. «Ahora, el siguiente paso. Debemos proteger los 4.5 millones. Vamos a constituir el fideicomiso ciego y la fundación. Adrián no verá ni un centavo, pero necesitamos que él crea que tiene el control unos días más». Miré al doctor Beltrán y al licenciado Alvarado, mis 2 generales en esta batalla silenciosa. «Doctor, cuando Adrián regrese, dígale que he empeorado, que estoy sedada y que hay pocas esperanzas. Quiero que se sienta seguro. Quiero que crea que ya ganó», ordené recostándome en la almohada, agotada pero extrañamente vigorizada. «Si quiere vender mis muebles, dejemos que intente venderlos. Cuanto más alto suba su confianza, más dura será la caída. Ahora, apague las luces. Tengo que preparar mi actuación para cuando el hijo pródigo vuelva a ver si ya me morí». Con la firma de la revocación del poder aún fresca sobre la mesa, Héctor Alvarado desplegó su computadora portátil para iniciar la segunda fase de nuestra ofensiva legal, la arquitectura financiera que protegería mi futuro y destruiría las expectativas de Adrián. El abogado, con la eficiencia de quien ha blindado patrimonios durante décadas, comenzó a redactar el acta constitutiva de la Fundación Luz del Amanecer. El objetivo no era solo caridad, era crear una persona jurídica intocable que absorbiera inmediatamente los 4.5 millones de dólares. Al transferir el capital inicial a la fundación, Eloísa, el dinero deja de ser técnicamente tuyo y se convierte en patrimonio de la organización, de la cual tú eres la presidenta vitalicia, con poder de veto absoluto, me explicó Héctor mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Esta maniobra maestra aseguraba que, incluso si Adrián intentaba impugnar mi testamento o declararme incompetente, no podría tocar ni un centavo de esos fondos, pues ya no formaban parte de mi masa hereditaria personal. El siguiente paso requería una precisión cronométrica respecto al cheque de gerencia que yo había ocultado en mi maleta. Héctor llamó a su contacto en la banca privada, un ejecutivo de cuentas de alto nivel llamado Roberto, para organizar un depósito remoto y discreto. No podíamos arriesgarnos a que el cheque pasara por mi cuenta de ahorros habitual, esa que Adrián monitoreaba como un halcón. Acordamos que Roberto vendría personalmente al hospital esa misma tarde, vestido de civil, para recoger el documento y procesar la apertura de la cuenta corporativa de la fundación. «El cheque se compensará en 24 horas hábiles», aseguró Héctor. «Para el miércoles a mediodía, el dinero estará en un paraíso fiscal legal, convertido en bonos del tesoro y fondos indexados, totalmente fuera del radar de cualquier búsqueda superficial que tu hijo pueda hacer». Una vez asegurado el frente financiero, necesitábamos consolidar el engaño médico. El doctor Beltrán
Se convirtió en el director de escena de mi supuesta agonía. Se sentó al borde de mi cama y ensayamos el guión que él entregaría a las enfermeras del turno y, por extensión, a Adrián. «Vamos a documentar en tu expediente un edema cerebral fluctuante», dijo Beltrán con seriedad clínica. «Es un diagnóstico perfecto porque justifica periodos de inconsciencia y confusión, pero no deja secuelas permanentes visibles en los escáneres, lo que nos permite explicar tu milagrosa recuperación después». Él escribió las órdenes en la tabla metálica a los pies de mi cama. Restricción absoluta de estímulos. Visitas limitadas a 5 minutos. Prohibido el uso de celulares cerca de la paciente. Para dar credibilidad a la farsa, el doctor Beltrán instruyó a la jefa de enfermeras, una mujer corpulenta y leal llamada Marta, para que actuara con extrema gravedad cada vez que alguien preguntara por la paciente de la 304. Marta, indignada tras escuchar el audio de la llamada de Adrián, aceptó el papel con gusto. «Si ese muchacho viene, le haré sentir que está entrando en un velatorio, doctora Castañeda», me prometió mientras ajustaba el goteo de mi suero para que pareciera una mezcla más potente de sedantes. Esta complicidad del personal médico fue vital. Crearon un muro de silencio alrededor de mi habitación que obligaba a Adrián a especular, aumentando su ansiedad y forzándolo a cometer errores por precipitación. La mañana del tercer día, martes, nos preparamos para la trampa visual. Héctor había traído una pequeña cámara de seguridad inalámbrica del tamaño de un dado que camuflamos hábilmente entre las flores de un arreglo de lirios que, irónicamente, no había enviado mi hijo, sino el sindicato de costureras al que pertenecí hace años. La lente estaba dirigida perfectamente hacia la mesita de noche y el armario donde guardaba mi bolso personal. Conectamos la transmisión al teléfono de Héctor y al mío, asegurándonos de que la grabación se subiera automáticamente a una nube encriptada. «Esta será tu póliza de seguro moral, Eloísa», dijo Héctor mientras verificaba el ángulo de visión en su pantalla. «Necesitamos probar no solo su negligencia, sino su intención de robo». A las 11:00 am, la enfermera Marta entró para avisarnos que Adrián estaba en el pasillo, exigiendo ver a su madre y quejándose del olor a hospital. Héctor se ocultó en el baño de la habitación, dejando la puerta apenas entornada para ser testigo auditivo. Yo me acomodé en la cama, cerré los ojos y ralenticé mi respiración, imitando el ritmo pesado y laborioso de alguien profundamente sedado. Me quité el camisón del hospital por uno lado del hombro para parecer más vulnerable y dejé mi mano caer inerte fuera de las sábanas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas fracturadas, pero mi rostro permanecía como una máscara de cera. El escenario estaba listo para recibir al buitre. Escuché la puerta abrirse con un chirrido suave y los pasos de suela de goma de los mocasines italianos de Adrián acercándose. No hubo saludo, ni susurro cariñoso. Solo sentí su presencia, una sombra que bloqueaba la luz y el olor a su colonia cítrica, excesiva. Se detuvo a los pies de la cama. «¿Mamá?», preguntó en voz baja, pero no era un tono de preocupación, sino de verificación. Al no obtener respuesta, soltó un suspiro de alivio que me heló la sangre. «Perfecto, sigue dormida», murmuró para sí mismo. El sonido de sus pasos se movió rápidamente hacia el armario donde estaba mi bolso. La audacia de su acción, a menos de un minuto de haber entrado, confirmaba que su visita tenía un único propósito logístico. El sonido de la cremallera de mi bolso abriéndose rasgó el silencio de la habitación como un grito. Desde mi falsa inconsciencia, agudicé el oído, visualizando cada movimiento. Escuché el tintineo de mis llaves, el crujido de los papeles de mis citas médicas, el sonido de mi monedero siendo abierto y cerrado. Adrián estaba buscando las llaves de mi casa y probablemente mis tarjetas de crédito. ¿Dónde demonios puso las llaves de la caja fuerte? Lo escuché susurrar con frustración. No sabía que la caja fuerte ya estaba vacía, ni que el verdadero tesoro había estado a centímetros de sus manos el día anterior y ahora estaba seguro en un banco internacional. De repente, el sonido metálico de un llavero chocando contra otro confirmó que había encontrado lo que buscaba, el juego de llaves de mi departamento y, crucialmente, la llave de acceso al edificio.
Escuché cómo marcaba un número en su celular. «Camila, ya las tengo», dijo en voz baja, dándome la espalda. «Sí, estoy en el hospital. Ella está totalmente out. El médico dice que es cuestión de días. Ve llamando al anticuario. Dile que puede pasar a ver los muebles esta misma tarde. Sí, todo. Quiero el departamento vacío para el viernes». Cada palabra era una sentencia, una confirmación de que mi hogar, mi santuario, iba a ser desmantelado mientras yo supuestamente agonizaba. Adrián colgó la llamada y se acercó de nuevo a la cama. Sentí su mano tocar mi hombro brevemente, un toque frío y sin afecto. «Descansa, mamá. Pronto dejarás de sufrir y nosotros podremos avanzar», susurró. Esa frase, disfrazada de piedad filial, encapsulaba toda su monstruosidad. Él creía que mi muerte era el paso necesario para su avance social. Salió de la habitación con paso ligero, llevándose mis llaves y mi confianza, pero dejándome la evidencia grabada en alta definición que lo destruiría. Abrí los ojos en cuanto la puerta se cerró. No había lágrimas, solo una determinación granítica. Héctor salió del baño con el rostro desencajado por la repulsión. «Tenemos el vídeo, Eloísa. Se ve claramente cómo saca las llaves y se escucha la conversación con Camila sobre la venta de los muebles». Asentí lentamente. Ahora teníamos la prueba del delito en flagrancia. «No lo detengas, Héctor», ordené. «Deja que vaya al departamento. Deja que Camila lleve al anticuario. Quiero que se sientan dueños absolutos de la situación. Necesito que su caída sea desde la altura máxima de su arrogancia». El abogado asintió, comprendiendo que la estrategia requería dejar que el enemigo se confiara hasta el punto de no retorno. El cuarto día, miércoles, la realidad exterior comenzó a infiltrarse en mi refugio. Mi teléfono vibró con una llamada de doña Carmen, mi vecina de toda la vida y presidenta de la Asociación de Colonos. «¿Eloísa? Gracias a Dios contestas. Hay un camión de mudanzas López frente a tu edificio, y tu nuera está gritándole a los cargadores que tengan cuidado con la vitrina de caoba. Me dijeron que estabas muy grave. ¿Es cierto que van a vaciar el piso?» La voz de Carmen temblaba de indignación. Le pedí con calma que no interviniera, pero que tomara fotos discretas de la mudanza y me las enviara. «Es parte de un plan, Carmen. Confía en mí», le dije. Las fotos llegaron minutos después. Camila, con gafas de sol y actitud de capataz, dirigiendo la salida de mi sofá, mis lámparas, incluso las cajas con mis libros. Ver mis pertenencias en la acera, tratadas como mercancía de liquidación, dolió más de lo que esperaba. Era la anulación de mi historia personal. Pero cada foto era una prueba más para el dossier que Héctor estaba compilando meticulosamente. Mudanzas López, orden de servicio fuera 490. Cliente, Camila Rojas. Todo estaba documentado. Adrián y Camila estaban cometiendo expolio y administración fraudulenta ante los ojos de todo el vecindario. Con la ira convertida en combustible, me enfoqué en la preparación física para mi resurrección. El doctor Beltrán comenzó a reducir gradualmente los sedantes reales y a aumentar mi terapia física en la habitación. Necesitaba estar lo suficientemente fuerte para caminar, o al menos mantenerme de pie con dignidad, para el sábado. «Tus costillas te dolerán como el infierno, Eloísa», me advirtió Beltrán, mientras me ayudaba a dar unos pasos por la habitación. «El dolor es bueno», respondí apretando los dientes. «El dolor me mantiene despierta». Cada paso que daba hacia la ventana era un ensayo para mi entrada triunfal en la fiesta de doña Marcela. Héctor, mientras tanto, había conseguido a través de sus contactos sociales la invitación digital para la cena de gala de cumpleaños de doña Marcela Roja. El evento sería el sábado a las 8:00 p.m. en su residencia de Lomas de Chapultepec. La invitación especificaba etiqueta rigurosa. Adrián estaría allí, jugando el papel del yerno perfecto, probablemente recibiendo condolencias anticipadas por mi estado. «Necesito ropa, Héctor», le dije. «No puedo aparecer con esta bata de hospital, y no puedo ir a mi casa porque la han vaciado». Le di las especificaciones exactas de un traje sastre que había visto en una boutique años atrás y nunca pude comprar. «Cómpralo. Talla 12, azul marino, y un bastón de empuñadura plateada. El viernes por la tarde
El informe bancario llegó al correo encriptado de Héctor. La transferencia se había completado. La Fundación Luz del Amanecer era oficialmente solvente con un capital líquido de $4.5 millones. Adrián, por su parte, había logrado vender mis muebles por una fracción de su valor a un revendedor rápido, obteniendo unos miserables $3.000 en efectivo, que seguramente ya estaban gastando en preparativos para la fiesta. La disparidad entre lo que él creía haber ganado, 3.000, y lo que había perdido, 4.5 millones, era tan abismal que resultaba casi cómica. Esa noche redactamos el último documento clave, una carta notariada dirigida a doña Marcela Roja, explicando brevemente la situación, que Héctor entregaría en mano al jefe de seguridad de la fiesta, minutos antes de mi entrada, para asegurar que no me impidieran el paso. Doña Marcela es clasista, pero valora las formas y odia el escándalo vulgar, analizó Héctor. Cuando sepa que su yerno está robando a una moribunda, su propio código de honor se volverá contra él. Era una apuesta arriesgada, pero necesaria para convertir a la audiencia en juez. El sábado por la mañana, día 5, solicitamos el alta voluntaria bajo estricta confidencialidad. El doctor Beltrán firmó la salida contra consejo médico para protegerse legalmente, pero me guiñó un ojo al entregarme la hoja. Oficialmente, estás loca por irte. Extraoficialmente, eres mi heroína, me susurró. Salimos del hospital por la puerta de servicio de proveedores, evitando el vestíbulo principal donde Adrián podría tener algún conocido. Subí al auto blindado de Héctor, sintiendo el aire fresco de la calle por primera vez en una semana. El sol brillaba, indiferente a mi tormenta personal. En el asiento trasero del auto, cambié la bata de hospital por el traje sastre azul marino que Héctor había conseguido. La tela de alta calidad se sentía como una armadura sobre mi piel magullada. Me maquillé con cuidado, cubriendo la palidez de mi rostro, pero dejando visibles algunas marcas sutiles del accidente, cicatrices de guerra que validarían mi relato. Me miré en el espejo retrovisor y no vi a la viuda Eloísa. Vi a la presidenta de la Fundación Luz del Amanecer. Estaba lista. El bastón con empuñadura de plata descansaba a mi lado, no solo como apoyo, sino como cetro de mando. Revisamos el cronograma final. Llegaríamos a la mansión a las 9:30 p.m., justo después del brindis principal, cuando la atención estuviera en su punto máximo. Héctor había contratado a un notario público, el licenciado Ferrera, para que nos acompañara y diera fe de los hechos en tiempo real, añadiendo una capa extra de intimidación legal. Adrián pensará que es una aparición fantasmal, comentó Héctor, revisando su reloj. Mejor, respondí, ajustándome el cuello de la chaqueta. A los fantasmas no se les puede mentir. Mientras el auto avanzaba hacia las zonas exclusivas de la ciudad, sentí una calma gélida apoderarse de mí. Había llorado la pérdida de mi hijo en la soledad de la habitación 304. Lo que quedaba ahora era pura ejecución táctica. Adrián había querido una fiesta inolvidable para su suegra. Yo me encargaría de que así fuera. Miré por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad, y supe que en pocas horas, el hijo, que me despreció, desearía haber contestado esa llamada en el primer timbre. La cuenta atrás había terminado. La hora de la verdad comenzaba ahora. Mientras el auto blindado se deslizaba por las avenidas arboladas de Lomas de Chapultepec, mi teléfono vibró en mi regazo, rompiendo el silencio cargado de anticipación que compartíamos Héctor, el notario y yo. La pantalla iluminada mostraba una notificación urgente de mi aplicación bancaria, esa que Adrián creía tener bajo control pero que yo había asegurado esa misma mañana con nuevas claves biométricas. Alerta de seguridad. Transacción rechazada. Comercio, banquetes gourmet, delicia. Monto, 3.500 Osiors USD. Motivo, fondos insuficientes. Tarjeta bloqueada. Una sonrisa gélida, carente de toda alegría maternal, se dibujó en mi rostro al leer el mensaje. Mi hijo estaba intentando pagar el servicio de catering de la fiesta de su suegra utilizando mi tarjeta de crédito, la misma que solía usar para mis medicinas y el supermercado. La implicación de este rechazo era deliciosa y constituía mi primera victoria táctica de la noche. En ese preciso momento,
Adrián debía estar sintiendo el sudor frío del pánico, recorriendo su espalda bajo su traje de diseñador. Seguramente había ofrecido pagar el banquete para impresionar a doña Marcela, posando de magnate generoso, y ahora se encontraba frente al jefe de camareros con una tarjeta de plástico inútil en la mano. Esta pequeña derrota financiera cambiaba la dinámica del juego, antes incluso de que yo pusiera un pie en la casa. Adrián ya no estaba en control. Estaba improvisando, estresado y vulnerable, tratando de tapar agujeros en su fachada de éxito, justo cuando más necesitaba brillar. Su arrogancia acababa de chocar contra el muro de mi previsión legal. El vehículo disminuyó la velocidad al acercarse a los imponentes portones de hierro forjado de la residencia Rojas, flanqueados por muros de piedra de 3 metros de altura cubiertos de hiedra y cámaras de seguridad. Un guardia de Meuazimaznensjev, seguridad privada, con uniforme táctico y auricular, se interpuso en nuestro camino, levantando una mano enguantada con autoridad despectiva. Bajé la ventanilla polarizada apenas unos centímetros, lo suficiente para que el aire fresco de la noche y el olor a jazmín entraran, mezclándose con mi perfume. El guardia se acercó, revisando una lista en una tablet con el ceño fruncido. No tengo ningún vehículo registrado con estas placas. Es un evento privado, señora. Si no está en la lista QR, tienen que dar la vuelta ahora mismo. Ladró, acostumbrado a intimidar a choferes y curiosos. Héctor Alvarado, sentado a mi lado, no se inmutó. Con la calma de quien ha negociado fusiones corporativas y divorcios hostiles, sacó una tarjeta de presentación gruesa y el documento notariado que habíamos preparado para doña Marcela. No somos invitados, oficial. Soy el representante legal de la señora Eloísa Castañeda, consuegra de la dueña de la casa, dijo con voz proyectada y firme. Tenemos un asunto legal urgente que concierne a la seguridad patrimonial de la familia Rojas. Puede dejarnos pasar discretamente ahora, o puedo llamar al jefe de policía de la zona, quien es amigo personal mío, para que nos escolte con las sirenas encendidas. Usted decide qué prefiere explicarle a su jefa, una visita discreta o un escándalo policial en la puerta. El guardia vaciló, mirando alternativamente la tarjeta de abogado, mi rostro sereno en la penumbra del auto y la actitud desafiante del notario en el asiento delantero. La mención de un escándalo fue la clave maestra. En ese código postal, el ruido mediático era más temido que un crimen violento. Murmuró algo por su radio, visiblemente nervioso, y tras unos segundos de estática y una respuesta corta, del otro lado, los pesados portones comenzaron a abrirse lentamente hacia adentro, permitiéndonos el acceso al santuario de la élite. Habíamos cruzado el Rubicón. Ya no era una excluida moribunda, era una amenaza que acababa de ser invitada a entrar. El auto avanzó por el camino de grava blanca que serpenteaba a través de jardines perfectamente cuidados, iluminados por luces indirectas que hacían brillar las fuentes de mármol. A los lados, una flota de autos de lujo, Mercedes, BMW, Porsche, descansaba como bestias dormidas, demostrando el poder adquisitivo de los asistentes. Entre ellos, distinguí el auto de Adrián, un modelo deportivo que sabía que estaba pagando a plazos asfixiantes, estacionado en un lugar privilegiado, probablemente gracias a que llegó temprano para ayudar a organizar. Ver su coche allí, brillante y pretencioso, me provocó una punzada de dolor físico en el pecho, no por nostalgia, sino por la confirmación de sus prioridades torcidas. Al llegar a la rotonda principal frente a la entrada de la mansión, el chofer detuvo el motor. El silencio dentro del auto era absoluto. Miré hacia la entrada principal, una puerta doble de madera maciza tallada, abierta de par en par, dejando escapar la luz dorada de las lámparas de araña y la música de un cuarteto de cuerdas que tocaba una pieza de Vivaldi. Podía ver las siluetas de los invitados moviéndose dentro, sosteniendo copas, riendo, viviendo en esa burbuja de impunidad que el dinero compra. Me ajusté el saco azul marino, asegurándome de que cubriera bien los vendajes de mis costillas, y tomé mi bastón con fuerza. Mis manos ya no temblaban, se habían convertido en garras listas para defender lo que era mío. Héctor bajó primero y me ofreció su mano para ayudarme a descender. El movimiento me costó un gemido ahogado cuando mi pierna lesionada tocó el suelo
enviando un rayo de dolor agudo desde el tobillo hasta la cadera. Me detuve un segundo, respirando hondo, cerrando los ojos para visualizar la cara de desprecio de Camila cuando vendió mis muebles. Ese recuerdo actuó como una inyección de adrenalina pura, anestesiando el dolor físico y reemplazándolo con una determinación fría. Me erguí cuan alta era, apoyándome en el bastón no como una inválida, sino como una matriarca. «Estoy lista», dije, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, poderosa. Caminamos hacia la entrada, el sonido de mi bastón golpeando rítmicamente el mármol del pórtico. Toc, toc, toc. Unos meseros que estaban fumando discretamente en una esquina se quedaron paralizados al verme. Uno de ellos, un hombre mayor que había servido en la boda de Adrián, abrió los ojos desmesuradamente y se santiguó, dejando caer su cigarrillo. Me reconoció, sabía, por los rumores de la familia, que yo debería estar en terapia intensiva o muerta. Su reacción fue mi primer espejo real. Yo parecía un fantasma vengador que venía a reclamar una deuda de sangre. Le dediqué una leve inclinación de cabeza, validando su miedo, y seguí avanzando. Al llegar al umbral, la música se hizo más fuerte y el murmullo de las conversaciones llenó el aire. Estábamos en el vestíbulo, separados del gran salón principal solo por un arco decorativo y unos escalones. Desde mi posición, oculta por una columna, tenía una vista perfecta del escenario. Doña Marcela estaba sentada en un sillón estilo Luis XV, recibiendo regalos como una reina en su trono. A su lado, Camila reía falsamente. Y Adrián estaba de pie, con una copa en la mano, pálido y sudoroso, mirando su teléfono con desesperación, probablemente tratando de entender por qué su tarjeta seguía rechazada. Héctor se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «Recuerda, Eloísa, no tienes que gritar. La verdad tiene su propio volumen. Nosotros te cubrimos la espalda legalmente, pero el escenario es tuyo». Asentí. Sentí el peso de la carpeta con las pruebas bajo el brazo de Héctor y el peso de mi propia historia en mis hombros. Había pasado la vida en las sombras, cosiendo en rincones oscuros para que otros brillaran. Hoy, por primera vez, iba a caminar hacia el centro del foco, no para pedir permiso, sino para dictar sentencia. Di un paso adelante, saliendo de la protección de la columna y haciéndome visible para los primeros invitados que estaban cerca de la entrada. El efecto fue inmediato, como una onda expansiva en el agua. Una mujer con vestido de lentejuelas me vio, soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca, codeando a su marido. El murmullo cesó en ese sector de la sala y el silencio comenzó a propagarse contagiosamente hacia el centro, devorando la música y las risas a medida que más ojos se posaban en la figura de la mujer anciana, herida pero digna, que acababa de materializarse en la fiesta. Adrián, sintiendo el cambio repentino en la atmósfera, levantó la vista de su teléfono. Sus ojos recorrieron la sala confundidos hasta que se encontraron con los míos. El color drenó de su rostro instantáneamente, dejándolo con una palidez cadavérica que contrastaba con su bronceado artificial. La copa de cristal que sostenía se deslizó de sus dedos entumecidos, estrellándose contra el suelo de mármol, con un estruendo que sonó como un disparo, rompiendo definitivamente el hechizo de la fiesta. Crash. El sonido del cristal roto marcó el final de su mentira y el inicio de mi verdad. «Buenas noches, familia», dije, mi voz tranquila proyectándose en el silencio sepulcral del salón, cortando el aire como una navaja bien afilada. Lamento llegar tarde. Tuve un pequeño contratiempo. Morirme. Al parecer no estaba en mi agenda de hoy. La mirada de doña Marcela se clavó en mí con una mezcla de horror y curiosidad, mientras Camila parecía a punto de desmayarse. Había comenzado. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol fue el único lenguaje que todos en la sala parecieron entender al instante. La copa de Adrián yacía hecha añicos a sus pies, una metáfora perfecta de su fachada, desmoronándose en tiempo real, mientras una mancha de vino tinto comenzaba a extenderse por la alfombra persa, como una herida abierta. Los invitados, una colección de rostros operados y trajes de etiqueta, congelaron sus conversaciones y giraron sus cabezas hacia mí en un movimiento casi coreografiado. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de una expectación mórbida.
Era el silencio de los depredadores oliendo sangre en el agua, esperando ver quién sería la presa esta noche. Yo me mantuve inmóvil en el umbral, apoyada en mi bastón con empuñadura de plata, dejando que mi presencia física, cicatrices incluidas, hablara por sí sola antes de pronunciar una palabra más. Doña Marcela, recuperándose del shock inicial con la rapidez de una veterana de la alta sociedad, se puso de pie, alisando su vestido de seda con un gesto nervioso. Su rostro, habitualmente una máscara de control gélido, mostraba grietas de pánico social. Caminó hacia nosotros, no por preocupación, sino para contener el daño a su reputación. «Eloísa, querida, nos dijeron que estabas en coma», dijo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, intentando minimizar el drama frente a sus amigos influyentes. «Por favor, no hagamos una escena. Estás visiblemente alterada y herida. Adrián, acompaña a tu madre a una habitación de huéspedes para que descanse y llamemos a un médico de verdad». Su tono implicaba que mi aparición era un delirio senil, algo sucio que debía esconderse bajo la alfombra inmediatamente. Adrián, espoleado por la orden de su suegra y desesperado por recuperar el control de la narrativa, se abalanzó hacia mí. Sus manos temblaban visiblemente y pude oler el rastro agrio de su miedo mezclado con alcohol. «Mamá, por Dios, ¿qué haces aquí? Estás confundida por los medicamentos», siseó, intentando tomarme del brazo con una fuerza que pretendía ser de apoyo, pero que en realidad era coercitiva. «Vámonos al estudio. No puedes estar de pie. Estás arruinando la noche de doña Marcela. Hablemos en privado». Sus ojos suplicaban complicidad, rogándome silenciosamente que mantuviera nuestra dinámica habitual. Yo sufriendo en silencio para que él pudiera brillar en público. Pero esa noche, el guión había cambiado. Con un movimiento seco y preciso, golpeé su mano con la empuñadura de mi bastón, obligándolo a soltarme. El sonido metálico del golpe resonó en la sala. «¡No me toques!», dije, elevando la voz lo suficiente para que llegara hasta el último rincón del salón, clara y sin temblores. «No estoy confundida, Adrián, y no estoy aquí para descansar. Estoy aquí porque tenía una entrega pendiente, un regalo de cumpleaños para tu suegra y una lección de vida para ti». Me solté de su agarre y di 2 pasos hacia el centro de la sala, obligando a los invitados a abrirse como el mar rojo. Héctor Alvarado se mantuvo a mi lado, una sombra protectora con el maletín de cuero listo. Camila, viendo que su esposo estaba perdiendo el control, decidió intervenir con su veneno habitual. Se acercó con una risa nerviosa, dirigiéndose a la multitud. «Ay, perdonen la pobre mujer. El accidente le afectó la cabeza. Siempre ha tenido fantasías. Seguramente viene a pedir dinero prestado otra vez. Es muy triste verla así». Su intento de desacreditarme fue mi señal. Miré a Héctor y asentí. Él sacó mi teléfono celular, que ya estaba conectado vía Bluetooth a los altavoces inteligentes de la sala. Una pequeña maniobra técnica que habíamos preparado con el DJ contratado al entrar, bajo la excusa de un video homenaje sorpresa. «Tienes razón, Camila. El accidente me aclaró muchas cosas», dije mirando fijamente a mi nuera, especialmente sobre el amor filial. «Adrián, ¿recuerdas lo que le dijiste al doctor Beltrán cuando te llamó desde la sala de urgencias, mientras yo me desangraba?» Adrián palideció, abriendo la boca para protestar, pero Héctor presionó el botón de reproducción en la pantalla. La voz de Adrián, amplificada por el sistema de sonido Bose de alta fidelidad, llenó la mansión, clara, nítida y brutalmente honesta. «Mira, doctor, estoy partiendo el pastel de doña Marcela. Si mi madre se muere, avísame después. Ahora no arruines el ambiente. Es la fiesta de mi suegra. Ten un poco de criterio social». La grabación terminó y el silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso, casi irrespirable. No hubo murmullos esta vez. Hubo horror puro. Doña Marcela se llevó una mano al pecho, mirando a Adrián como si fuera un insecto repugnante. La alta sociedad toleraba muchas cosas, pero la vulgaridad de abandonar a una madre moribunda por una fiesta era un pecado capital imperdonable. La máscara de buen hijo y hombre de familia que Adrián había construido durante años se desintegró en 45 segundos de audio. «Eso está
«Editado. Es una manipulación», gritó Adrián, con la voz quebrada, mirando a su alrededor en busca de aliados que ya no tenía. «Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Solo estaba nervioso». «¿Nervioso?», pregunté, avanzando un paso más. «¿Tan nervioso que al día siguiente fuiste al hospital a pedir mi certificado de defunción antes de visitarme? ¿Tan nervioso que enviaste a Camila a vender mis muebles mientras yo luchaba por respirar?» Héctor sacó del maletín las fotos impresas en gran formato de la mudanza y las dejó caer sobre la mesa de los regalos. En las imágenes se veía claramente a Camila dirigiendo la carga de mi sofá y mis lámparas en el camión. Los invitados se acercaron a ver, murmurando escandalizados. La evidencia visual era irrefutable. Eran buitres desmantelando el nido antes de que el cuerpo se enfriara. Camila, acorralada, intentó la carta de la víctima financiera. «Lo hicimos por necesidad. Tú no nos ayudas en nada, Eloísa. Adrián tiene deudas. Estamos desesperados y tú, ahí sentada en esa casa vieja sin aportar nada», gritó, perdiendo toda compostura. «¿Qué esperabas? ¿Que nos hundiéramos contigo?» Sonreí. Era el momento por el que había soportado el dolor de las costillas y la humillación de los años. «Tienes razón, Camila. El dinero es importante. De hecho, venía a arreglar eso. Iba a aportar, como tú dices». Hice una señal a Héctor, quien extrajo de la carpeta de seguridad el objeto central de la noche. Una ampliación certificada del cheque, de gerencia, montada sobre un cartón rígido para que no se doblara. El día del accidente venía de vender los terrenos industriales que su padre compró hace 40 años, expliqué con voz tranquila, sosteniendo la prueba en alto. Iba a darles la noticia. Iba a pagar tus deudas, Adrián. Iba a asegurar el futuro de mis nietos. Giré el cheque hacia ellos y hacia doña Marcela. La cifra, impresa en negrita, era ineludible. 4.500.000 USD. Escuché el jadeo colectivo de la sala. Los ojos de Adrián casi se salen de sus órbitas. Camila dejó de respirar por un segundo, su boca abierta en una O perfecta de incredulidad. Doña Marcela se ajustó las gafas, leyendo la cifra una y otra vez, recalculando instantáneamente el valor de la mujer que tenía enfrente. 4,5 millones. Adrián dio un paso instintivo hacia mí, sus manos extendidas ya no para agredirme, sino con la codicia de un adicto. «Mamá, 4 millones. Dios mío, eso lo cambia todo. Podemos invertirlo. Podemos...» «No, Adrián, eso no cambia nada para ti». Lo corté, bajando el cheque y entregándoselo a Héctor para que lo guardara. «Porque tú ya tomaste tu decisión. Elegiste el pastel de doña Marcela. Elegiste vender mis muebles por 3,000 pesos. Y las elecciones tienen consecuencias». Héctor dio un paso al frente y sacó el documento legal final, el acta constitutiva de la fundación. «El dinero ya no existe a mi nombre», anunció el licenciado Alvarado con su voz de barítono judicial. «Hoy a las 9:00 am, la totalidad de los fondos fue transferida irrevocablemente a la Fundación Luz del Amanecer, cuyo objetivo es apoyar a ancianos abandonados por sus familias. La señora Eloísa es la presidenta vitalicia, pero los estatutos prohíben explícitamente cualquier desembolso a familiares directos hasta el 3er grado de consanguinidad». «¿Qué?». Adrián sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en una mesa para no caer. «¿Me desheredaste? ¿En vida? Soy tu hijo. Tienes que ayudarme». «Te estoy ayudando, hijo. Te estoy enseñando a ser un hombre, ya que no pude hacerlo antes», respondí mirándolo a los ojos, sintiendo cómo el último vestigio de culpa maternal se evaporaba. «Y ahora, las consecuencias inmediatas. Héctor, por favor». El abogado sacó 3 sobres blancos. «La tríada del castigo. Consecuencia número 1, dijo Héctor, entregando el primer sobre a Adrián. «Esta es una notificación de desalojo. El departamento donde vives está a nombre de tu madre. Ella pagó el enganche. Al haber revocado el poder que usabas para administrarlo, y dado tu intento de vender sus bienes, tienes 72 horas para vaciar la propiedad. Las cerraduras se cambiarán el martes a las 12:00 p.m. Adrián tomó el sobre con manos temblorosas. Perder su dirección en Polanco era perder su identidad. «Consecuencia número 2, continuó Héctor,
sacando un juego de llaves de repuesto del segundo sobre. El auto deportivo que está afuera. Los pagos del arrendamiento estaban domiciliados a la cuenta de ahorros de la señora Eloísa, la cual ha sido cerrada hoy. La financiera ya ha emitido la orden de recuperación. Me llevaré el auto ahora mismo para entregarlo al banco y evitar una demanda por robo contra ti. Dame las llaves, Adrián, o la policía lo hará. Adrián, derrotado, sacó las llaves de su bolsillo y las dejó caer en la mano abierta de Héctor. Había llegado en un deportivo. Se iría en taxi, si es que tenía para pagarlo. Y consecuencia número 3, intervine yo, girándome hacia doña Marcela. Señora Rojas, lamento haber interrumpido su fiesta, pero creo que ahora sabe exactamente qué tipo de hombre se casó con su hija. Un hombre que es capaz de dejar morir a su madre. No dudará en traicionar a su esposa o a su suegra cuando el dinero se acabe. Y créame, el dinero se acabó hoy. Doña Marcela, roja de ira y vergüenza, miró a su yerno. La humillación pública era algo que ella no perdonaba. Adrián, Camila, retírense de mi casa, dijo con voz gélida. No quiero que me asocien con este nivel de bajeza moral. Y Camila, hablaremos mañana sobre tu fideicomiso. Me parece que has demostrado un criterio pésimo al elegir marido. Fuera. Ahora. La expulsión fue bíblica. Adrián y Camila, despojados de su futuro, de su casa y de su estatus en menos de 10 minutos, comenzaron a caminar hacia la salida bajo la mirada de desprecio de 100 personas. Adrián se detuvo un momento y me miró, con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me haces esto? Me apoyé en mi bastón, sintiéndome más ligera que nunca, a pesar de mis heridas. ¿Por qué dijiste que te avisara después si me moría, Adrián? Bueno, la Eloísa que conocías murió en ese accidente. La que está aquí ahora, ella no te debe nada. Di media vuelta y me dirigí hacia la salida, seguida por Héctor. No miré atrás, no hacía falta. El sonido de sus vidas rompiéndose era mucho más satisfactorio que el de la copa de cristal.